Bueno, Eh, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al soldado conscripto, clase 62, veterano de guerra en Malvinas, Diego Morano. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va, Martín? Muy bien. Acá, bueno, después de tantos ida y vuelta, logramos Poder entablar coordinar. una comunicación. Muy bien, muy bien. La verdad, quería agradecerte por tu tiempo y también por tu buena voluntad desde el primer momento que te contacté, que aceptaste sin ningún problema. Ya, sobre lo que es Malvinas, y mientras pueda, es el trabajo de malvinizar a través de la palabra de veteranos, te escucho, Ujú. y a través de la asociación la cual integro, así que bueno, es un placer. Bueno, dale, gracias. Y como siempre hago para empezar a conocerte y que la gente te conozca, me gustaría preguntarte en dónde naciste y dónde te tocó hacer el servicio militar. Yo nací en un pueblo que se llama Inriville, provincia Ujú. de Córdoba, del sudeste cordobés. Sí, Digamos, para ubicar geográficamente es la zona del sudeste, cerca de la Ruta 9, 20 kilómetros de la Ruta 9. Hay localidades alrededor, por ejemplo, Marco Juárez, Corral de Busto, Belville, ujú, en fin, Monteguay. En la zona de esas, más cerca de Rosario, que es la ciudad de Córdoba. sí. Y la realización la hicimos, como todos los cordobeses, en Colbert, y como muchos cordobeses, casi la mayoría en aquella época del 82, fuimos al sur y a mí me tocó hacer el servicio militar en el Regimiento de Infantería 25, en Sarmiento, Chubut. Bien. ¿Y en qué año hiciste la conscripción? En 1982. Casualmente, el 2 de febrero llegamos a esa plaza de armas que hoy se llama Roberto Esteves, Ujú. en el Regimiento de Infantería 25, como civiles, y bueno, ahí se desarrolló todo lo que fue la instrucción y el servicio militar y el destino final a Malvinas, Darwin para Pedregales. Bien. Bueno, me adelanté mucho. No, pero igual, vamos y vinimos, que esto está interesante así. Entonces, por lo visto, pediste un año de prórroga, entonces. Exacto, soy clase 62 de diciembre de 62 Ujú. y estudié en un colegio técnico, como, Leones, provincia de Córdoba, como Sí. muchos de mis compañeros, compañeros de colegio secundario, de servicio militar y de trinchera. Increíble. Eh, sí, sí, sí. El Indio Bracamonte, el Fabián López, Ujú. el Rubén Maina, son todos AOR, rebote, Sí. Armando de Esteves, que hicimos el colegio secundario de 6 años en la escuela técnica en Leones. Y luego nos tocó hacer la colimba y fuimos elegidos por Esteves para ser parte de la sección AOR. Así Bien. que ahí empezó, digamos, Todo. el camino hacia Malvinas. Bien. Y del sur de Córdoba a irte a Colonia Sarmiento, me imagino que fue el primer cambio de tu vida. ¿Qué sentiste? Tremendo fue porque eh, siempre que hablamos de Malvinas, cuando voy a charlar con los chicos de los colegios, en la primaria y en el secundario, son dos charlas distintas. Ujú. A los chicos de la primaria le hago el cuentito de los transportes, que me tocó pasar por eso, y entonces los chicos se prenden, porque es Sí. difícil hablar con la gente, los chicos del primario, porque son avispados, gracias a Dios, obedecen. Y sí fue un gran cambio y le dije, bueno, yo tenía una bicicleta en mi pueblo y después me fui con un tren a Córdoba y de ahí con un avión al sur y yo no sabía que el sur existía y después me subieron a un Unimog, a un camión y después me subieron a un avión para ir a Bahía Blanca y después un barco, a un helicóptero, una lancha de ese barco, en fin. Y los paseo por esa Sí. historia tipo paca paca y ellos se entretienen. Y sí, fue un cambio tremendo porque llegamos, ya te digo, un 2 de febrero vestido de civil, a un sur saliendo de un norte o del centro del país, de aquel centro del país. Ahora el Ujú. centro del país es Ushuaia, Sí. la capital, es el mapa biociánico. Ujú. Exacto. De aquel centro del país al cual nos tenían acostumbrados por el Manuel Capeluz. Y llegué un 28 de febrero, un 2 de febrero, perdón, a Sarmiento Chubut, y ya te digo, nos formamos como civiles con un over
tejido por mi abuela, que tenía 2 8 acá, porque en aquella época la abuela era una familia humilde que bueno, me tocó estar en esta situación, Ujú. lugar como diciendo, ¿y ahora qué va a pasar acá? Sí, el cambio fue tremendo Sí. por el hecho del clima y porque también, a pesar de que no sabía que nos iba a esperar, no sabíamos. Ujú. Trato de hablar siempre en plural y por ahí me equivoco porque lo considero mucho a mis compañeros. Sí. Fue un cambio tremendo en mi vida, ¿no? Y Más ahí, allá de que yo he sí. hecho que no sufrí tanto el servicio militar, primero por el lugar que me tocó, el jefe que me tocó. Segundo, porque yo estuve en un colegio técnico de 6 años, 4 años estuve en un internado. Así que éramos 300 y 300. Así que hacer la colimba en una cama Sí. una cucheta de 3, para mí No cambiaba mucho. no fue nada raro, digamos. Pero bueno, Sí. el cambio en cuanto al clima, el viento, a la aridez del paisaje y esas Ujú. cosas, sí, fue tremendo, fue totalmente distinto, un mundo nuevo. Y ahí es cuando, como dijiste vos, ahí empiezan todas las preguntas. ¿Cómo? Que ahí, como dijiste hace un ratito, ahí empiezan todas las preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo? Todas, sí, Sí. todas las preguntas porque cuando uno piensa en un proyecto, Ujú. qué sé yo, un proyecto estudiantil. Yo me voy a estudiar cuando termine el secundario o cuando termine la primaria, voy a una escuela técnica en este caso, el Sí. mío, o cuando termine de estudiar voy a hacer un proyecto o recibirme de ingeniero, de abogado. Bueno, Ujú. está bien, es una incógnita, pero vos sabés con que ahí no, Ahí no. cuando haces el servicio militar tenés que empezar a cumplir cierta tarea, cierto orden, Ujú. tenés que estar bajo un régimen al cual hay que prestarle mucha atención, empezás a saber de los horarios, empezás a formarte de lo que era tu vida civil, Sí. a decirle, vieja, qué rico está el café con noche, me preparás otro, a decir, qué rico está el mate cocido y el cacho de pan. Ujú. Bueno, a compartir una mesa larga de, no sé, 16 personas en el rancho, bueno, a vivir otras cosas, a vivir otras cosas. Ya te digo, a mí eso no me cambió mucho la situación, porque cuando estábamos en el colegio técnico, en el internado, había Sí. mesas de 8 que se compartía comida, etc. Eso no me hizo. Lo que sí me cambió fue la estructura de hacer el servicio militar obligatorio, ¿no? Ujú. Este, eso sí me cambió mucho. Te entiendo, te entiendo. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos del soldado Morano en el Regimiento 25? ¿Cómo fueron los primeros días? Mirá, no, durante los 2 meses de mi estancia, o de nuestra estancia de la Ujú. sección AOR, fueron todos muy parecidos. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando nos dieron la ropa de fajín o la ropa militar, que nos dijeron que ya no éramos más civiles, eh, al otro día nos formaron en, una, en un patio anexo a una compañía, Sí. sentados uno detrás de otro, y por ahí pasa un tipo entre las filas, este tipo acá, ¿no? No sé si lo ves bien. Esta Se es ve. mi única medalla, la única que llevo siempre, Roberto Excel- Esteves. Excelente. Eh, y empieza a elegir a la gente, a las personas, o empieza a elegirnos. Elige a unas 40 personas y nos dice que íbamos a ser parte de una sección, de la sección AOR del Regimiento de Infantería 25. Acá estamos. Te preguntaba qué habías estudiado, qué deporte hacías, cómo se desarrolló tu vida, cómo te Ujú. habías recibido, etcétera. Una serie de preguntas, se ve que las tenía. Y casualmente, 4 de los que estuvimos juntos durante 6 años en el colegio secundario fuimos elegidos. Mira. Así que mira vos, ¿no? Ya te digo, Maina, Bracamonte, Fabián López y ¿Y vos? yo. Ujú. Y a partir de ahí comenzó la instrucción de la sección AOR. Primero en el Vivac, eh, porque siempre te preguntan, bueno, ¿qué hiciste en el... Y bueno, cuando vos entras en un regimiento y hacíamos el servicio militar, te asignaban tareas, qué Ujú. sé yo, la cocina, manejar, escribir,
limpiar armas, no sé. La- la- el colimba, ella corre, limpia y Sí, barre, algunos lo traducen como corre, limpia y baila, en y fin. bailan, sí. Pero eran esas cuestiones y así nos instruían. Yo tuve la gracia y la suerte de estar bajo, y esto lo va a escuchar en mucho del trayecto de la charla, Ujú. tuvimos la suerte de estar bajo el mando de un líder. Siempre le digo, pero no era tu jefe, sí, sí, pero jefe es una cosa. Hay Jefe diferencia, se puede ser jefe si soy el hijo de un dueño de una gran fábrica obvio. y que aumenta los precios cuando quiere y se ríe, por ejemplo. Sí. Eso se puede ser jefe si sos el hijo, por ejemplo, y te dan un escritor. No, pero un líder hay que seguirlo. Entonces, esos 2 meses de instrucción antes del 27 de marzo, que nos ordenan alistarnos, Ujú. eh, fueron de instrucción permanente. Los primeros días en el vivac, prácticas de tiro, después instrucción nocturna, lectura la parte escrita, la parte de aula, la parte práctica, en fin, Bastante intensa. estamos bajo un líder que nos enseñaba. La idea era que hagamos durante el año un curso de comando, como él era comando como el mito, el cabo Ujú. primero Olmo. Ujú. Les paso un aviso: el 13 en Ranchillos, su lugar natal, la fiesta patronal de Ranchillos, inauguran una plaza y una placa en nombre del cabo primero Olmos, que eran 2 comandos. Entonces íbamos a hacer una instrucción durante todo el año. Íbamos a salir comando, íbamos a saltar, íbamos a hacer paracaídas, íbamos a hacer bueno, el curso de uso táctico, en fin. Y ese ya era un proyecto. Exacto. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho unas rifas para teníamos que comprarnos algunas cosas que el ejército no nos proveía. Ujú. Tengo cartas que le mandábamos a nuestros padres con números de una rifa Mira, para conseguir y comprar sí. esas cosas que íbamos a necesitar. Íbamos a salir como subtenientes de reserva. Pero bueno, eso se truncó el 27 de marzo de 1982, ya te digo, cuando creo que nos teníamos que alistar. Bien. Y antes de llegar a la noticia del 27, después con ustedes 40 que fueron elegidos, ¿cómo quedó conformada la sección bote? La sección bote se conformaba en grupos. Ujú. Estaba al mando del teniente Esteves. Ujú. Su segundo y encargado de la sección era el monstruo Olmos. Estaba el cabo Zárate, el cabo Castro, Sí. el cabo Rosales, al mando de los grupos, de los distintos grupos. Y así quedó armado. Éramos 3 grupos y la sección armada detrás de cada uno de esos cabos. Se armó la sección AOR, que después Malvinas fue designada como bote. Bien. ¿Y vos en qué grupo perteneciste? Yo estaba ya en Malvinas al mando del cabo primero Olmos, usando el puentecito de la escuela. Ujú. Ahí estábamos con el grupo de esa Loma, el grupo Loma, lo habían denominado también. Y bueno, lo dividimos, la circunferencia de la escuela y de la guardia del aeródromo que había en Darwin, para el alcance, que nosotros nos tocó ese lugar. Sobre el puentecito lo escuché tantas veces que lo tengo acá en mi memoria. Sí. Y compartíamos casa con el Guillermo Huircapán, que si querés Sí, después charlar un poquito con él, también tiene sí, una sí. buena. Cada uno de nosotros somos un libro, Martín. Sí, Cada uno de nosotros. la verdad que sí, Somos. sí, sí. Así Eso que ni estamos en el grupo ese. bien. Y llega el 27 de marzo. Obviamente ustedes no reciben la noticia que iban directamente a recuperar Malvinas, pero ¿cómo fue ese preparamiento? ¿Qué les dijeron a ustedes? Bueno, mira, yo en ese momento ahora sí hablo de parte, digamos, particular, porque Ujú. Esteves me había elegido a mí como uno de los mejores soldados de la clase 63, porque
Zaineldin, que era el jefe del regimiento, Sí, tenía la costumbre que cuando se iban los últimos soldados de la clase anterior, en este caso la 62, sí. hicieran entrega como testimonio a un soldado en representación de la clase que entraba, la 63, el fusil y el rosario, que era su virgen, que era muy devoto a la Virgen. Y a partir de esa situación yo era una especie de asistente, algo así, Sí. de Esteves, entonces estaba más cerca de él. Y cuando nos estábamos formando, que el 27 nos forman en la Plaza de Armas, se arma la compañía C del Regimiento de Infantería 25. Ujú. Tiene la compañía A, la B, la comando, la servicio, ingenieros enfrente, y tanques, y arman una compañía de 100 soldados en la Plaza de Armas. Esa compañía C estaba armando el teniente Señaldín, el teniente coronel, y de dos subtenientes y el teniente era Gómez Centurión, Reyes y el teniente Esteves. Ujú. Y nos forman en ese lugar, nos dan armamento aligerado, digamos, para llevar medio paño cada uno, la mochila, las marmitas, en fin. Y nos dan una boina, nos dan casco. Y nos dicen que íbamos a ir a hacer un ejercicio a Río Mayo. Está, Comodoro Rivadavia está en el mar, Sí. Sarmiento está en el centro, cerca de los lagos Múster y del bosque petrificado, y en la cordillera está Río Mayo. Íbamos a hacer un ejercicio. Pero ¿qué pasa? Cuando vos vas a hacer un ejercicio, teóricamente no te dan matar de verdad. Ahí nos empezamos a preguntar qué está pasando Medio y nos raro. imaginamos que íbamos a algún lugar de posible conflicto porque Ujú. el, en el 78 estuvimos a punto de entrar en conflicto En Chile. con Chile y ya Esteves había estado ya en uno de los hitos de Río Mayo, ahí en la cordillera. Él Sí. nos había contado de esa situación. Dijimos, bueno, allá vamos y me parece que vamos a eso, ¿no? Porque teníamos los cargadores, las balas trazantes bien puestas, teníamos 100 municiones, o sea, la del FAL más los 4 cargadores que teníamos, en fin, Ujú. con los PDF, con los FAC, con las MAC, bien, bien con los pertrechos, y ahí empezamos a decir qué íbamos a hacer, y bueno, ahí no nos dijeron dónde íbamos, nos dijeron que íbamos a un ejercicio. Cuando salimos con los Unimog, Sí. agarramos por el lado del mar. Y dije, bueno, iremos a algún bar. Y ya en Comodoro Rivadavia, cuando nos fuimos en avión hasta la base Comandante Espora, donde partió la flota, nosotros nos fuimos con el almirante Iriza, ahí yo estaba cerca de mi jefe, ahí en ese vuelo yo me enteré que íbamos a Malvinas, estaban hablando entre ellos, y después en el viaje con la flota, porque fuimos los únicos 100 soldados del regimiento del ejército que fue a recuperar nuestras islas. Ujú. Este, no como algunos periodistas que estoy escuchando que invadimos Malvinas, Exacto. cosa que puedo decir. Invadir tu propio territorio, medio raro. Exactamente. Y bueno, eso fue más o menos el desarrollo de cómo nos enteramos que íbamos a las islas. Cuando subimos a un bus en el medio de la mar, como cuando dijo la renga, éramos parlantes del barco, de la almirante Iriza, que donde fuimos nosotros, Ujú. íbamos a recuperar nuestra. Y después de escuchar esa arenga, ¿cómo fue las miradas entre ustedes? ¿Qué sintieron? ¿Cómo fue ese ambiente? El ambiente era de una introspección, digamos, como diciendo, bueno, nos tocó a nosotros, Mm. eh, nosotros no habíamos jurado la bandera, ese Ujú. también fue un lindo, ¿cómo te diría? Uno de los puntos a destacar dentro de nuestro itinerario desde de mi casa
a las islas y el regreso. Sí. Entonces Tevez propició una misa, un juramento, digamos, entre comillas, sin muchos papeles, pero si íbamos a entrar efectivamente en combate, porque nuestra misión era asegurar el aeropuerto y la casa de gobierno, y con los helicópteros del almirante Iriza. Así que en el trayecto fue eso, después nos agarró una tormenta, y la verdad que no nos dio mucho tiempo como para pensar, estábamos en la bodega del almirante Iriza y no es que se mueve así, después entendí cómo, porque hace, parecía una palangana eso, y nos salían fluidos por todos los agujeros humanos que teníamos. Yo la verdad que a mí el barco me sigue haciendo daño. Mira. Y no había en ese momento Dramamine, que no me habían dado Dramamine. A algunos no les hizo nada. Y en ese bamboleo y en esa tormenta, bueno, se rompe uno de los helicópteros, y no pudimos desembarcar a tiempo, pero tuvimos el placer de ver la Mearra, la Celeste y Blanca, el 2 de abril en la verdad que yo tengo buenos recuerdos, como verán, no me pongo serio, no hablo de miserias. Hoy escuché un video de 6 minutos de un soldado que habla solo de las cosas, digamos, que han pasado en Malvinas, porque evidentemente han pasado, y de los maltratos y esas cosas, y nunca me vas a escuchar así. Ahora, si me preguntas, no tengo problema, pero me vas a escuchar decir y hablar sin falsa modestia y sin exagerar de lo que me tocó a mí y a mis compañeros, ¿no? Así que bueno, cuando llegamos a las islas, sentimos el orgullo de verla flamear. Y el viento la movía para todos lados y era como que nos estaba esperando y saludando, ¿no? Así que bueno. Es una imagen que nunca te vas a olvidar. No, hay cosas que uno no hace. O sea, una guerra te hace crecer de golpe, Martín, y la piel se te pone gruesa, un poquito gruesa, ¿no? Yo te lo digo sinceramente porque nos pasa a todos. Algunos lo ven con una tristeza y un dejo grande de emoción. Yo me emociono en algunas oportunidades, pero cuando hablo de mis compañeros y de mis líderes, no me sucede. Te entiendo, perfecto. Y después, ustedes una vez que ya desembarcan, que aseguran en el aeropuerto, ¿ustedes qué misión reciben? ¿Se quedan ahí mismo en Puerto Argentino o ya se desplazan para lo que fue Pradera de Granzo Darwin? Claro, cuando bajamos con el helicóptero, hay una foto testimonial que la saca Esteves y que se recupera después de 27 años de Malvinas, que el hermano de Esteves después nos la regala, que la tengo en el tesoro eso. Y llegamos, desembarcamos en el aeropuerto, digamos, hicimos una marcha. Sí. Y ahí ya empezamos a ver quién era Esteves, porque Esteves baja con un esguince. Ah, mira. Y hace la marcha igual. Y ahí nos embarcan en el Isla de los Estados. Sí. Y nos vamos con el Isla de los Estados a Fox y después nos vamos a la zona de Darwin, la de Ganso, o a la inversa. Primero a Darwin y después a Fox, y se hizo el Isla de los Estados. Sí. Porque ahí en Fox iba la compañía de Ingenieros 9 con ustedes. Exacto. Y un grupo de la compañía de Ingenieros 9 se quedó con nosotros. Ahí la foto cuando nos saca el fotógrafo del regimiento, cuando sacamos la bandera, bueno, revelando un poquito, se ve claramente que está la sección AOR, la sección Bote, la Gato y la Romeo, y con la sección Bote está el grupo de ingenieros que no tienen los nombres puestos ni tienen las boinas. Un grupo de ingenieros fue con nosotros ¿para qué? Para hacer casualmente la ingeniería, para comunicación, establecer radio, comunicaciones. Así que bueno, ahí desembarcamos ahí hay una
una de las anécdotas que yo todavía en ese caso era asistente, entonces subimos a cubierta, no nos tocó a nosotros hacer la cabecera de playa, que se llamaría ahí, o ir a recuperar la vereda del Ganso y Darwin. Y entonces yo subo y le digo, se veía cómo estaban los soldados avanzando y le digo a Esteves, nos salvamos, y dice, no, esa es nuestra misión, nosotros tenemos que estar siempre primero, siempre primero. Así que imagínate, ¿no? cómo venía la cosa. O sea, el destino iba esquivando algunas balas hasta que llegó el momento, ¿no? Pero Increíble, no llegó el increíble. momento. Así que bueno, ahí llegamos a Pradera del Ganso y ahí empezaron a dar órdenes a la compañía C del Regimiento de Infantería 25, que fue el destino final de la compañía C, ¿no? Exacto. Y cuando ustedes llegan ahí a la zona, ¿cómo fue el trato con los locales? Mirá, nosotros, la sección de Esteves, la Ujú. sección Bote, no nos tocó estar en el pueblo, Ah, en Pradera del Ganso. Nos tocó ir a la escuelita, ahí sí. en la escuelita. Y acá viene otra anécdota mía, ¿no? Yo recuerdo y le digo cuando charlamos así a mis compañeros, o en este caso a vos, que yo entré a esa escuela vestido de militar, como si hoy a mi casa entrara un militar y me diría, esto no es más suyo. Chico de 5, 6, 7 años, eh, maestros trabajando, Ujú. Sus chicos eran chicos, hoy deben tener 50 años, 40, Sí. 35 años. 5, 50, sí. Esa imagen, esa gente la debe tener grabada. Y yo tengo grabada esa imagen de verlos y decirles, sin palabras, quédense tranquilos que no vengo a hacerle nada. Eh, pero entrar a una escuelita fue el único trato que yo tuve Con ellos. Ujú. con ellos. El Bien, único contacto que tuve con ellos, porque siempre estuvimos luego, ya te digo, cruzando el puente sí, y más nunca alejado. llegamos al pueblo. Una sola vez fui al pueblo para curarme unas heridas que se me habían partido las manos digamos, por el frío y Sí, bueno, me atienden un poquito, me dan un poco de crema y esas cosas. sí. Pero después, perdón, miento. Y otra vez que fuimos a bajar mercadería, acomodar mercadería, nada más. De los 74 días que estuve ahí, 72 2 veces fuiste. estuve bajo tierra. Sí. Te entiendo. Y del poblado a la escuela no había mucha distancia, ¿no? Sí, pero en aquella época me parecía, se veía perfectamente, la verdad, Mm. unos 600, 700, 800 metros. Ah, No lo puedo medir, a ver, yo te diría entre 500 y 600 metros, sí, 700 metros había. Había un bien. camino, se podía ir por la costa, o había un camino que te llevaba, pasaba por la escuelita y pasaba por un tambo y pasaba por una huerta, a la izquierda quedaba el aeródromo, era el camino que iba casualmente a San Carlos, Perfecto. Bien, a bien, Darwin y de Darwin a San Carlos. bien, bien. Y una vez que ustedes se instalan la compañía en la escuelita, y después tengo entendido que también había una casita cerca de la escuelita que es donde hace el puesto comando, ¿no? Bueno, el lugar estaba evidentemente preparado para los maestros. Ujú. Una escuela que era de 3 alas, Sí. la parte, digamos, del maestro, que era una casa, y ahí se Ujú. establece el puesto comando de Esteban con los 2 subtenientes y el teniente. Y nosotros al principio empezamos a vivir en esa escuela y estábamos bien, porque la verdad que la escuela tenía una cocina abajo, Mire, donde se ve que hacían la comida y la merienda o el desayuno para los chicos. Tenía dormitorios, se ve que los chicos estaban ahí, los que venían de todas las estancias, incluso de los dormían ahí. pueblos. Claro, era una especie de escuela hogar, Ujú. donde tenían la cocina y los lugares para donde se calentaban. Y la escuela, digamos, de los maestros estaba ahí más bien contra la playa, y ahí hicieron el puesto comando ellos, con 2
eh, con dos ayudantes que eran Maina, que ya lo nombré varias veces, y Rosy. Rosy también es de mi pueblo, de Irrivilla, así que también otro AOR reconocido. Mira, Mira vos la casualidad, ¿no? Porque mi hija fue, fue ese destino. sí. Y a partir de unos días, la misión fue asegurar el aeródromo, y que era la misión principal, donde vinieron la Fuerza Aérea, los radares, en fin, hacer la guardia y estar digamos, de vigilia. Sí. Y a mí me tocó cruzando el puente, y yo creo que Esteves nos manda y nos dice, bueno, construyanse sus casas, muchachos, a partir de ahora vamos a vivir bajo tierra. Y ahí empezó el momento de hacer guardia permanente. Cuando llegaba el desayuno, el almuerzo, la cena regularmente iban con nuestras marmitas, o una vida de regimiento, pero en un estatus de guerra, ¿no? Entiendo. Así Y, que así fue la cosa. y las posiciones de ustedes, los famosos pozos de zorro, ¿tuvieron problemas para hacerlo con el famoso de cabo 20 centímetros y me lleno de agua? Sí. Pero uno va, esta es otra cosa de donde vivían. Eh, yo le digo, también hago siempre referencia a la charla, de cuando dos personas se enamoran. Ujú, Mirá lo que te voy a decir. sí, Los dos trabajan y alquilan y dicen, che, vamos a hacernos nuestra casita, entonces se compran su terreno, ujú, eh, hablan con un maestro mayor de obra o con algún experimentado y hacen un planito, un bosquejo, y le meten 2 baños, una gran cocina, 3 habitaciones, la parrilla, todo. Pero ¿qué es lo primero que hacen? Empieza cocina y baño. sí. Y entran a vivir y no pagan más alquiler. Entonces nosotros hicimos eso. Empieza cocina y baño al principio, y a partir de vivir ahí adentro todos los días tenía alguna modificación. Entonces la íbamos mejorando a la casa Sí, habitación, ¿entendés? muy buen ejemplo. Alquilábamos, dormíamos, subsistíamos. Ujú, Y una de las cosas que yo me acuerdo que un día me quedé dormido, porque la verdad que después del 1 de mayo, cuando ya entramos en un estatus de guerra, ujú, eh, eh, con todos los bombardeos, los aviones, bueno, ya llegaremos a esa parte, las ujú. bengalas, uno queda medio Tensionado. atento a la situación, Sí. pero teníamos una gran ventaja que pocos deben haber tenido, que teníamos un lugar que era un rancho de chapa, digamos, un obrador de los albañiles que empiezan esa bendita casa, pero que sigue en pie. Y siempre había un fueguito encendido. Mira, Entonces, cuando vos no hacías guardia, tenías la posibilidad de ir a a calentarte un compartir poquito. ese fuego, a secarte, a sacarte los borseguís y este, amenizar con tus compañeros que no estaban de guardia. Ujú, Siempre había algo para compartir, poco, pero había. Y bueno, así transcurrió todo este tiempo hasta el 28 de mayo, hasta el 27 de mayo, que lo ordenan hacer el contraataque de Esteves, pero yo te diría que hasta el 1 de mayo estuvimos, por supuesto, diciendo van a venir, no van a venir, que no van a venir. Bueno, como todos las islas, a los que nos tocó estar en las islas. Y bueno, eh, seguimos la instrucción, manejo de armas. O sea, no es que fueron dos meses de instrucción. Nosotros tuvimos 4 meses de instrucción. porque allá en Malvinas Dos, siguieron. exacto. Y sí, Ujú, sí, qué sé yo. Te voy a contar algo también. sí. En el IVAC se hacía un concurso de quién armaba y quién desarmaba el FAL más rápido. Ujú, Bueno, y entonces empezamos primero, no sé, todos los de la sección, los primeros 10, después los 5, y quedamos el cabo primero Olmo y yo. Y le gané. Sí, no te la puedo le creer. gané le gané a armar y desarmar, monstruo, me ganó, con los ojos vendados, ¿eh? Lo Sí, hacíamos con los ojos vendados. O sea, esa instrucción, increíble. este, y anécdota, te puedo contar una por día, ¿no? Sí, me Algún imagino. día la tengo que plasmar en algún libro, pero
soy medio vago para escribir. Pero bueno, con estas charlas Sí, sonrientes allí, sí. y con hablar de la guerra con, con esta claridad que Ujú. creo expresarme sin hacerme víctima ni nada. Obvio. Este, Tengo un canal de YouTube, estoy colgando todas mis... y por ahí alguien me llama y dice, pero ¿por qué te reís? ¿Y qué querés? Que estoy vivo. Y sí. Estoy recordando a mis caídos Ujú. con el honor de recordarlos así. Tengo el espíritu de la ducha Carrascul, que me dijo, se me fue un hijo, pero tengo 30 más. Sí, obvio. ¿Por qué voy a sufrir yo si ella me da ese abrazo maravilloso? Ujú. Entonces, estando ahí, bueno, teníamos toda esta actividad de cuidarnos. Y bueno, así que hasta el 1 de mayo transcurrió así, con más instrucción, vigilando, estando de guardia. Y una noche me dormí, porque estaba muy agotado, y Esteves me acuerdo que el castigo que me dio fue terrible. Le tuve que ayudar a hacer el pozo al cura, al padre Mono, que había elegido un lugar donde a los 20 centímetros había casualmente piedra. Así que Olvídate. una barreta tan tanta que digo que vaya a su lugar, Morano, vaya a su lugar. Terrible. Imposible. Sí. Así que por eso te digo, qué sé yo, hablar de estas cuestiones, Ujú. a mí después de mucho tiempo, yo empecé a hablar después de los 10 años, porque Ujú. me pasó lo que le pasó a todos, Sí. gracias a Dios lo pude soportar, y después de mucho tiempo hablo tranquilo Ujú. y tratando de expresar lo que me pasó, eh, siempre pensando en mis centinelas del sur, ¿no? Excelente, bien, bien. Y ahí estamos hablando, antes de entrar a lo que fue el ataque el 1 de mayo, la convivencia de ustedes con el personal de la Fuerza Aérea, ya que estaban juntos en el mismo lugar, ¿cómo fue? Mirá, yo cuando llega Esteves, cuando llegamos ahí, Esteves me designa como camillero Ujú. de la Fuerza Aérea para estar en la parte de enfermería. Llegan 2 médicos y se establecen en una de las puertas de las 3 alas, había una puerta, inmediatamente se establecen ahí como enfermería. La verdad que era un lugar donde se estaba muy bien. Ujú. La gente de la Fuerza Aérea son todos profesionales, todas personas que, claro, manejar instrumental, radares, antiaéreas, Sí. eh, digamos, aviones, en fin. Y estos 2 médicos me trataron muy, muy bien, Ujú. nos trataban muy bien, porque nunca me acuerdo, porque éramos dos, pero Sí, te juro sinceramente que se me borró, se te borró. y hace 40 años que se me borra. Y cuando nos reunimos, les pregunto, y nadie se acuerda si incluso había sido uno de nuestra sección que Mirá. había estado con estos médicos. Así que fue una convivencia hasta el 1 de mayo, Ujú. buena. Pero antes del 1 de mayo, Esteves me saca de ahí, porque claro, yo me estaba aburguesando, ¿viste? Estaba en un Sí, lugar cálido, sí, pasé tranquilo. guardia, pero fueron días contados, yo diría 10 días, Sí. 15, menos. Ujú. Cuando me vio que me estaba hamburguesando, dijo, no, Venga para acá. nada, venga para acá. Y así que después esa enfermería Ujú. se va al pueblo y sale de ese lugar. Así que, no, el trato fue bueno. Ellos hacían comida y siempre disponían más de comida, así que nos tocaba ir a veces Sí. a compartir esa comida en los tarros que hacían, tenían 2 tachos de 200 litros que hacían comida, Ujú. y a veces nos la compartían. Incluso cuando tiraban las verduras al mar, como típico desperdicio, había Sí, cosas que que no las eran podíamos sí, rescatar y las rescatábamos. sí. De esa situación me acuerdo, pero
sin ningún tipo de problema. Por lo menos a mí nunca he comido cosas podridas ni nada por el estilo, ¿no? Bien. Mucho cuidado porque vos te agarrás un problema estomacal Y ahí y queda te fuera puede con... costar la Sí, vida. sí, te Eso entiendo. no lo remarco. Así que yo te diría que bien, en mi Ujú. concepto, muy bien. Bien. Ahora sí, llega el 1 de mayo. La situación cambia totalmente para ustedes. ¿Cómo lo viviste? Cambia radicalmente para todos. Ujú, Primero con sorpresa, yo estaba en el pozo y los aviones pasaron encima nuestro ametrallando y la bomba que tiraron y mataron a 12 de la Fuerza Aérea. Te digo que Tevez me salvó la vida porque me mandó a un lugar donde teóricamente no había por qué tirar una bomba. Bueno, ver pasar los Harry arriba tuyo y esa sorpresa, no darte tiempo a nada, ni incluso al radar porque no estaba preparado. ujú. Eh, Eso alertó a la Fuerza Aérea y al otro día hubo derribos, porque también nos atacaron. Entonces, y entramos en guerra. Una guerra que al principio, de un principio de trinchera, de la cual no me podía defender porque no había contra quién. Exacto. Eh, a ver, eh, la única arma que nos defendía era la antiaérea de la Fuerza Aérea, del Ejército, Ujú. cañones. Tengo esa sensación que hacían así, disparaban. Eh, este, Después estar de guardia permanentemente, casualmente mirando hacia donde después ellos avanzaron. Ujú. Eh, y los derribos, y en ese tiempo las bengalas, el bombardeo de las fragatas, los aviones. No teníamos a quién dispararle, porque dispararle a un avión Harrier Ahí. y decir que le pegaste, te tenés que apuntarle 300 metros adelante para que la bala quizás le pueda llegar a pegar y Con suerte le pegue. con suerte. Sí. Un disparo de una MAC o de un FAL, Ujú. fuego reunido a un helicóptero, a un putará, bueno, ahí te puedo dar, porque se ha hecho, pero fuego reunido en Harrier. Complicado. Eh, entonces las antiaéreas teníamos que resguardarlas porque era nuestra defensa y eso hizo que al segundo día, cuando hubo derribos, ya nos estábamos como protegidos. Después con el tiempo me enteré que había de la Fuerza Aérea puestos avanzados, después de leer varios libros, puestos de avanzado a 20 kilómetros, a distintos lugares así, a Sí. perímetro de 360 grados, que daba el alerta de aviso y evidentemente el 1 de mayo no la pudimos dar. Ujú. Después otra cosa que me acuerdo patente fue un Viva la Patria que cantamos un derribo de un avión y era la propia tropa. A partir Mm. de ahí empezaron a pintar los distintos a los aviones para que cuando llegaran en silencio Sí. no, no derribarlos. El teniente Gavassi. Bueno, llegaron ver pasar un Hércules y un helicóptero lanzando, tirando paracaídas con algo de comida, decíamos nosotros, y era armamento, el paracaídas cayendo en el campo minado y a ir a buscarlo, en fin. Todo Eh, desafíos, ¿eh? ¿Querés te cuento uno por día? Podemos estar hasta el año que viene. No sé, otra anécdota, la cuento porque Ujú. cuando hubo un derribo de un avión, las bombas belugas Sí. cayeron desparramadas por todo el aeródromo y la escuelita. Y lo primero que nos dijo Esteves, dice, no se les ocurra tocar eso, porque eso es una bomba. Lo vamos a dejar así, si nadie la toca no va a haber ningún inconveniente. Ujú. Hasta que un día un jeep pasó y explotó una bomba. Bueno, Mirá. evidentemente no las podemos dejar, porque siempre hay... Sí, algo puede pasar, sí. Exactamente. Cualquier problema puede existir. Así que después de nuestras posiciones, de Vilcapán, del Cabo Primero Olmos, Marconi, ahí estábamos todos, este, hicimos un gran pozo adelante,
de esa posición, porque nosotros veíamos bien por donde después ellos avanzaron, se veía Darwin allá lejos, los dos montes de Darwin se veían donde después combatimos. Un gran pozo y 4 soldados con una cama elástica. Y el cabo primero Olmo me decía que no, que era una chapa. Yo insisto que era una cama elástica. Digo, 2 tipos que estuvieron en el mismo lugar. Por eso te digo que cada uno es una película Sí, su y un, historia, sí. y un libro. Dice, pero no, monstruo, dice, era una chapa. Le digo, no, era un elástico. Y seguimos discutiendo. Le digo, ¿por qué? Porque eran esos elásticos que cuando vos dormías, vos no habías nacido, pero antes había camas con elástico de resorte, entonces cuando vos te acostabas te hundías en el medio. Y ahí cargamos, recorrimos todo el campo donde estaban las bombas belugas, Ah, subiendo las bombitas, íbamos con la cama, y hacían... Y el cabo primero Olmo, que estaba al lado, que iba con nosotros, dice, despacio monstruo, que la muerte nos está esperando. qué aliento para seguir. No, tremendo. Jugaba Cristiano despacio, la muerte nos está esperando. Cuando hacíamos guardia, si decíamos alto quien vive, cuando hacíamos guardia, y la ronda que daba y le tocaba a él, alto quien vive. Y había una contraseña, y él no decía la contraseña, decía la muerte. Así que, no, primero, eh, otro, otro patriota. Eh, que se murió pensando que se debía haber muerto. Siempre lo decía. Así que esa fue otra de las anécdotas. Llevamos esa bomba y yo me acuerdo que Esteve estaba ahí adentro del pozo y se la alcanzamos y la ponía ahí, ponía un poco de explosivo, Nervios de acero. un poco de turba, llenamos toda, le pusimos una mecha corta, una mecha larga, le encendimos la mecha y nos metimos en los pozos y hicimos explotar eso. Siempre miro por el Google Earth donde está la marca y se nota todavía. ¿Se nota? Sí, Mira, sí, sí. mira. Sí, Karl Solskjaer, este muchacho, me Sí, pidió muchas referencias y ha sí, hecho muchas fotos del lugar donde estábamos, de sí, donde está haciendo un combatimos. trabajo Sí, impresionante. Comparando ha a hecho fotos es sí, increíble. sí, sí. Así que bueno, hasta del 1 de mayo hasta el 27 de la orden del contraataque, Ujú. viendo que la cosa era cierta, estábamos en guerra. En fin, así que fueron ya el momento el tema de la comida empezó a ser distinta. Estábamos en uno, y pero usted comía poco, lo trataron mal, y hay respuesta para todo. Ujú. Uno sabe cuándo empieza la guerra. Porque empieza la guerra cuando se declara. Obvio, Se produce el primer enfrentamiento, el primer tiro. Pero ¿cuándo termina? no se sabe. Bueno, Ujú. Ucrania, ¿cuándo termina? El racionamiento, ¿cuándo? ¿Cómo hacían? Yo entiendo esa situación, más allá de que evidentemente las cosas fueron muy mal hechas. Ujú. Y eso es una crítica que tiene que ser constructiva, Obvio. táctica y estratégicamente muy mal pensada. Momentos distintos que con el tiempo y el diario del lunes uno se da cuenta que se hicieron mal. Más allá de destacar y pensar en los 632 caídos, y después de la posguerra, los caídos traumáticos, Sí. digo, el estar en un lugar de guerra, cuando vos le explicás a la gente, a las personas, que hasta el 1 de mayo los vuelos entre el continente iban y venían aviones y traían pertrecho y traían armas. Tanto es así que el Regimiento 12 llegó, pero no llegaron sus armas, no llegaron sus municiones, no llegó la comida. Entonces, al principio éramos 100, pero después éramos 100 más un regimiento. Eh, Todo empezó a racionarse y la comida que pudimos obtener digamos, de lo que había, se fue comiendo, los mejillones de
la playa, Sí. o la huerta que había en la escuelita, o la leche Del tambo. del tambo, en Ujú. fin, y no estábamos en el pueblo. Entonces, las condiciones eran distintas. Lo mismo le pasó a los que fueron a la altura 234 San Carlos, para Exacto. regresar, en fin, está muy bien. Está muy bien. Bien. Y esos días, del 1 de mayo hasta el 27, transcurrieron así. Bien. Muchas más anécdotas. Estoy salteando, pero No, por ahí si me acuerdo de alguna en especial te la voy a contar. bien. Ya que mencionaste lo de San Carlos, tengo entendido que allá San Carlos va su grupo con el teniente primero Esteban. Exacto, Reyes, Reyes, Esteban y un suboficial del 12 que era Vázquez. sí. ¿Y ustedes qué quedan? Entonces, ¿qué quedan a cargo ahí de Esteves, ahí en la A escuelita? ver, la compañía C del Regimiento de Infantería 25 la hicieron de goma. Sí, Porque la compañía reserva, nos dividieron. sí. Mandaron un grupo allá, al norte de San Carlos, un grupo atrás al puente, y a nosotros nos dejaron ahí. Ah, porque atrás se fue el grupo de Centurión. Exacto. Ujú. Digo, estratégicamente muy mal pensado, muy mal, una cosa que... Bueno, pero ya te digo, esto ocurre porque yo me entero que se van, que los que van al norte, me entero cuando llego acá, porque yo no los veía a lo de la compañía así que estaban en el pueblo. ajá, ¿Entendés? entiendo. Esteban estaba en la compañía de comando, pero los otros estaban en el pueblo, estaban por otros lados, y, y vienen a la compañía de reserva, las 100, digo, 100 personas, eh, al mando de Centurión, Reyes y Esteves, Sí. juntas, en una posición favorable como son las alturas de Darwin, Ujú. no en la escuelita, en las alturas de Darwin, Sí, la colina. en las dos colinas, porque nosotros combatimos Ujú. en una sola, Bien. con la Diaga en la izquierda. Bueno, no sé si hubiese sido otra cosa, Ujú. pero si nosotros tuvimos en combate con Pelufo, Ujú. un subteniente que lo dice él, recién recibido, y que no conocía a sus soldados, cuando se Sí, los asignaron sí. ahí. Tres tipos con soldados conocidos, y con Esteban, eh, el resultado quizá hubiese sido el mismo. Pero da para pensar. Pero me parece que la posición de fuerza hubiese sido otra. Ujú. Es como, digamos, a ver, la posición de fuerza, comparando y haciendo analogías, si vos te gusta ir al casino y te vas con 1.000 pesos y no vas a ganar, Sí. porque tenés una sola ficha, o dos. Ahora, Sí. si te vas con 100.000 pesos, y sí, la podés perder tiempo, pero va a demorar un poquito más. Sí, Va a demorar un poquito más. sí, sí, te entiendo. Así que fue así lo que pienso ahora, a Sí. 40 años. Bueno, exacto, porque uno va haciendo analogías y va estudiando y va sacando sus conclusiones. Exacto. Y ahí llega el 27 de mayo. ¿Cómo reciben la orden ustedes del avance? ¿Fue a través del teniente Esteves? Esteves nos reúne el 27 Sí, y bueno, empezamos el Rosario y hicimos nuevo, otra vez, provisión de armamento, limpieza, municiones. Eh, la Fuerza Aérea había dejado en la escuelita muchas cosas después del ataque y lo hicimos de munición nueva, brillante. Yo me acuerdo que había en una habitación había balas 7,62 de todo tipo, así que nos las hicimos. Y nos dice que, bueno, que había llegado nuestra hora, el momento tan esperado, el 27. Así que revisamos armamento, designa a algunas personas para que se queden, dejamos los bolsones en el puesto de comando, nuestros bolsones, ujú, todos en el puesto de comando. Y nos dice que, bueno, que llegó el momento, tan esperado. Y ahí en el puesto de comando queda Cabo Rosales con Maina, Álamo, eh, Fabián López, sí. y a cargo de la custodia de ese lugar. Y el 27 nos dice que preparemos, así que nos estábamos preparando, que le habían dado la orden de hacer un contraataque.
se une a nosotros un grupo, por ejemplo, Farini y alguna más, con Luis Talaza y otra más, y unas 40 personas pusimos a marchar el 28 de madrugada. Sé que ha llegado el director esperado, la arenga, qué sé yo. No hace falta que yo le dé órdenes. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Palabras más, palabras menos. Sí. Seguirme, y esa fue la orden. Y allá fue el líder y todo atrás, como los indios y los patitos atrás, como Qué frase, corresponde a un líder, ¿no? seguirme y el líder a la cabeza. Esa visión es increíble. Sabiendo Sí. a dónde iban, a lo que iban a hacer. Porque un Sí. contraataque no es nada fácil. Hacer un contraataque y ver gente que venía para atrás. Ah, ustedes veían los soldados replegando. Claro. Y bueno, fuimos detrás de él y columnados. Yo me acuerdo que iba con mi FAL, Sí. con todo mi armamento, y le ayudaba a uno de mis compañeros a llevar una caja de municiones de una MAC, Ah, mira. al lado de otro, le ayudábamos y íbamos llevando todas nuestras municiones. Sí. Teníamos munición, yo tenía las 100 balas más las 7.62 que tenía en la mochila que había puesto sueltas. Te la llenaste de munición, está bien. Sí, y yo y varios. Y allá fuimos, con nuestras armas y con nuestra sección, bien pertrechados, por lo menos mi, mi armamento funcionó durante las 5 o 6 horas de combate permanentemente. Así que llegamos ahí a esos dos montes y nos topamos con la sección servicios de Perú. Bien, bien. Antes de entrar en esos detalles, hay una pregunta que te quería hacer y se me pasó. Ustedes, antes de recibir la orden del contraataque, a distancia, que ya había entrado en combate el Regimiento 12, ¿ustedes escuchaban el ruido de combate? Por ¿O se... supuesto, sí. Ah, Se veían a las noches del ah, 22, 23, 24, 25, las trasantes luminosas, los bombardeos, permanentemente, sí, sí. ah, Se bien, veía y estaban combatiendo. El regimiento 12 contra los británicos. Ya exactamente. veíamos que en cualquier momento llegaba el momento nuestro. Está bien. Si no hacíamos el contraataque, lo íbamos a esperar ahí en nuestras posiciones, seguramente en la loma donde estábamos nosotros. Entiendo. Que no hubiese sido una mala táctica, porque había una gran hondonada hasta Darwin y un campo de tiro muy interesante. Al estar en altura, tenían ventaja. Exactamente. Ujú. Pero bueno, La nos orden tocó fue la ir orden. a hacer el contraataque, ¿no? Exacto. Bien, ahora sí. Ustedes llegan a las dos colinas que nos explicaste que son dos colinas en Darwin. Estaba la gente de Pelufo. ¿Ellos ya estaban en sus posiciones o cómo los encontraron a ellos? Estaban en unos pozos de zorro, rectangulares, con unas Ujú. chapas arriba. Sí. Se veían perfectamente, no estaban mimetizados ni nada. Ajá. Entonces llegó, cuando comanda de Corrientes. Hay un libro que yo les recomiendo, de Oscar Tevez, léanlo, Sí. porque hace todo el itinerario del Regimiento 12, que estuvieron un mes y algo dando vuelta, Ujú. y no tenían el espíritu para mí, estaban muy decaídos, Sí. mojados, en fin. Y no es una crítica, al ¿No? contrario, Se yo a entiende, los obvio. soldados del 12 los estimo mucho porque han resistido Ujú. todas las inclemencias del tiempo, de llegar con 40 grados allá En, sí, en ir, Corrientes. ir al sur, primero a ir a las playas, después ir a la cordillera y después los pasaron a Malvinas. Entonces llegamos a una posición donde los soldados estaban Destruido. eh, destruidos psicológicamente, Ujú. ¿no? Aún así, Combatiendo, combatiendo, obvio. Ujú. aún así combatiendo. Eh, ya te digo, un lugar donde Pelufo mismo dice que no los conocía, ¿no? No los conocía. Porque se lo habían asignado ahí. Ujú. Llegamos ahí, Pelufo para hablar con Esteves, y están los dos montes de Darwin, Darwin a la derecha, y allá la bahía, que ahora está pasando la bahía está el cementerio argentino. Ujú.
Y bueno, cuando llegamos ahí, nos hizo desplegar sobre uno de los montes, nos desplegamos todos así en hilera, Sí. cerca a unos 20 metros de los pozos, vimos 20 metros. Ujú. Él va y habla con Pelufo, y desde mi posición veo una columna que se venía desplazando contra el mar y contra la bahía. Apenas llegaron, no Y sé. sí, 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 llegamos y ocurrió el encuentro entre Pelufo y Esteves. Ujú. Pregunta quién está armando, sale Pelufo, llega Esteves se hace cargo Ujú. y le pregunta a Pelufo quiénes eran esa columna, y dice, no, debe ser del regimiento 8 que se está replegando, que nos mandaron a 2 soldados, y ahí se arma el zafarrancho de combate, y lo que tuvimos suerte de llegar a algún pozo, pudimos combatir con más efectividad, O sea pero que, muchos quedaron afuera. Es más, muchos de los que quedaron combatiendo cuerpo a tierra todo el combate fueron los caídos y los heridos de nuestra sección, ¿no? Así bien. que no nos pudimos desplegar al otro monte. O sea, se Quedaron combatió todos desde uno solo de los sobre montes. uno. En el otro monte había posiciones y no pudimos llegar. También, esto te lo digo con el diario del lunes, Obvio. quizás 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos antes hubiésemos podido irnos al otro monte. Exacto, te entiendo. En el otro Pero monte estaban las posiciones que había soldado del 12 nada más. no había nadie. Ah, no había nadie directamente. Yo sepa, no había nadie. Bien, bien. ¿Por qué? Porque ellos después nos rodean y nos empiezan a disparar Por ese de lado. costado, Eh, de costado. Sí, bien, sí, no había nadie. te Es más, entiendo. hacia ahí tirábamos nuestros PAF y nuestros PDF desde el pozo mío, por ejemplo, Ujú. cuando veíamos los fogonazos y esas cosas. Y vos cuando viste esa columna aproximar hacia donde estaban ustedes, más o menos, ¿cuánto estimaste cuántas personas viste? O sea, o llegaste a distinguir algo o viste solamente una fila de hombres caminando. Una fila de hombres caminando, que se distinguía perfectamente la silueta contra el mar. Ajá. Yo recuerdo perfectamente que yo estaba parado y los vi cuando venían, cuando estaban caminando, y los primeros 20, 25 hombres caminando. Bien, bien. Y una vez que llegás vos, me imagino que podés llegar a un pozo, ¿no? Sí. Sí, llegamos a un pozo, digo ¿Con, llegamos porque al pozo ese con quién estabas? llegó Ambrogio, Zavala y yo, Bien, del regimiento de la sección Bota. sí. Y ahí había 2 soldados, y luego llega otro soldado, y te lo digo porque está escrito, que cae muerto, que cae herido al pozo, con una bala en cada una de sus piernas, Sí. y se desangra dentro de nuestro pozo. Y intentamos vendarlo con un paquete de curaciones y un torniquete que pudimos, así que en el pozo éramos 6, con, con este caído del 12 que no sabía quién era, y después investigando, y ese, ese soldado lo sacamos del pozo, y no lo podíamos mover. Y estos 2 soldados del regimiento 12 Sí. estaban aferrados de una forma, y esa cara de pánico no me las voy a olvidar nunca, Ujú. hasta que después se animaron y nos empezaron a recargar. Ah, bien. Porque ellos estaban aferrados y pusimos los cascos de ellos para combatir. Ah, Uno y estaban con las boinas ustedes. uno. Ujú. Debe dando órdenes permanentemente, arreglando la... Pero yo te puedo contar lo que pasó en nuestro pozo. Ujú. Obvio. Y ahí empezó el combate nocturno. Y el combate nocturno, para el que no tiene visor, hay que dispararle al Ah, fogonazo sí. O a la y sombra mata. que ve, nada más. Y no se veía mucha sombra. Un hombre cuerpo a tierra de noche no se ve mucho, pero el fogonazo sí se ve, porque cuando vos te asomás y ves el fogonazo, Ujú. tenés que combatir con tu compañero, decirle más o menos la posición que está, el tema de la aguja del reloj, que nos Ujú. habían enseñado. Pero cuando ves el fogonazo, la bala viene. Sí.
Así que si el fogonazo es parecido o te parece que es para tu posición, hay que agacharse y que salga el otro. Y así ir combatiendo. Eh, y así combatimos, asistiendo, tengo entendido, también leído, escrito por ellos en el libro No Pingui, por él, que retrocedieron 3 veces hasta que John se para y quiere tomar la posición de una ametralladora y cae. Bueno, Con ¿llegaste a el, presenciar ese era un acto punto vos? aparte del combate, ¿no? Ese no fue solo eso en el combate. El combate duró casi 6 horas Exacto. y con nuestra artillería, con las bombas pasando por arriba, por cayendo, cayendo. Ujú. Con la fragata, con esos 3 bombazos que sonaban cuando salían, silbaban cuando iban en el aire y explotaban cuando caían. Y la turba un poco nos salvó porque la turba malvinera Amortivo. permite que amortigue. Ujú. Pero, por ejemplo, decíamos, esta cae adentro, porque en algunas las sentíamos patentes que caían ahí. Ujú. Y más los morteros de ellos y el fuego Increíble. infernal. Es como que atacaban como una jauría y de pronto se aplacaban. Y de pronto empezaban a bombardear y atacaban de nuevo y eh, yo siento los olores, los ruidos, los colores. Digo colores porque cuando se puso lindo para nosotros de día, ya los veíamos ahí. Ahí cambió un poco la cosa. Claro, porque después te digo colores porque tiraban bombas de humos y el viento se las sacaba. Entonces, por ejemplo, la antenita del radio operador la tengo vista porque le tirábamos. Mira, Eh, así que bueno, y ahora lo cuento porque el cabo primero Olmos me dice, es momento de empezar a contarlo, porque ya está escrito por otros, así que no tengan miedo de contarlo. Así que, y dentro de mi pozo, ya te digo, estaba este soldado caído que con el tiempo, y hablando con Oscar Tevez y preguntándole quién podía ser y quién podíamos ser, nos dimos cuenta que era Irineo Maciel. no sé. Este, y después me contacté con el Mencho de Encina, el libro escrito por él, y decía, puta, cómo tiraban estos pibes, y ahí nos animamos. Escrito. Entonces, por eso te lo estoy diciendo, ¿no? Ujú. Porque a veces le cuesta decir, tiene pibitos, decir, pero ahora no lo digo con toda honestidad y sin falsa modestia, porque Obvio. lo cuentan otros. Y después había un tal Lescanos, un chaqueño, que recién este año tengo el contacto y todavía no lo llamé porque no sé cómo encararlo. Estoy indeciso con Lencina, Sí, me he comunicado. bien. Lencina me agradece hoy que yo hable de él, que sus compañeros no le creían. Mirá vos, mirá. Entonces tuve ese orgullo de decirlo, me he dicho algún día, si Dios quiere, con Pelú fue él y Lencina, y ese es otro de los cierres que me falta hacer, y Lescano, que ya le voy a hablar, le voy a decir. De juntarnos a tomar unos mates y hacer una picada, como decía el Obvio. jefe. No hagan cena porque no se puede hablar. Hagan una picadita. La verdad que verlos a ellos atrás, dándonos los cascos y recargándonos. Claro, porque teníamos mucha disposición de armas, porque estábamos. Ambrogio cayó el primero que, o sea, cae Irineo, Ambrogio cae después. Yo creí que se le habían reventado los oídos porque se agarró así la cabeza y después de 30 años le di una señal acá que había sido una esquirla. Mientras estábamos combatiendo, Zavala combatía con Boina hasta que ponete el casco, se puso el casco. Yo digo que les puse el casco yo, que es lo que yo veo. Y cuando se asoma un francotirador, le pega un tiro acá en el centro del casco Sí, y lo hiere, sí, se cae para atrás
y me dice, gringo, todo bien. Es del Río Cuarto, por eso habla así. Sergio Zavala, y el Daniel Rojas, que estuvimos en el pozo, un herido y él. Y bueno, en el casco tenía en casco un paquete de curaciones, así que Sí, lo vendé, se puso sí, el casco y siguió combatiendo el tipo. increíble. Así que fueron, ya te digo, 5 o 6 horas de repeler y disparar. Y teníamos 6 PAS PDF Ujú. Los tiraron que los todos. llevaba a Ambrosio y los disparamos a los 6. O sea, yo te digo PAS PDF, pero hay alguno que escucha Sí. que significa, bueno, son eh, armas que se utilizan poniéndola en el caño del FAL y Ujú. dándole vuelta. Son granadas para tirar con fusil. Exactamente, granadas con fusil. Y ahora, Bueno, por lo que nos estás pasó eso. contando, 6 horas, y es como si estos soldados del 12 no los hubiesen recargado los cargadores, era imposible mantener ese poder de fuego. Mirá, yo no sé si eso era imposible o no. Yo lo que sé es que ellos nos recargaban. Ujú, Entonces teníamos el arma de Ambroge, el arma mía, el de Zavala y algunas más. Un FAP lo ujú. teníamos, yo me acuerdo, siempre a la derecha, disponible. Bueno, eso nos permitió Aguantar. aguantar Ujú, desde ese pozo. sí. Desde ese pozo. Pero yo, por ejemplo, he visto a un compañero mío estar siempre cuerpo a tierra y disparar con su FAP permanentemente. Estaba al lado de Orellano, que es de Río Tercero. Orellano. Todos cordobeses, Todo cordobés. Todo cordobés. La sección era todo cordobés. Menos el Chato Wircapán, que era el compañero mío, de Chubut. que era de Puerto Madre. Eh, Bueno, el Guille. Así que el combate fue hasta que, bueno, todos los caídos, no hace falta que yo desarrolle ujú, esa situación, pero en un momento vimos una bandera blanca o un trapo blanco arriba, hacia a mi derecha, que estaba el pozo de Pelufo. ah, Que primero lo levantó y después se dispararon, lo levantó de nuevo, ujú, y ahí se estableció, y ya nos quedamos sin municiones y no teníamos con qué, había que cargar bayoneta. eh, Eh, Teníamos ya munición. Este, Pelufo, según dice él, esto ya lo hablo de boca de él, era insostenible la situación porque no teníamos más municiones. Y y muchos heridos aparte. muchos heridos, caídos, muertos. Ujú, Digamos que era una situación que no iba, y según él dice que no, prefirió no seguir porque él también estaba herido. ujú. Bueno, Un tiro en la jamás. cabeza. Lo único que no retrocedimos, Exacto. no respiramos. Y ya, y ya que mencionaste esto de los heridos y Incluso los... creo que incluso puedo llegar a mentir. Creo que fuimos los primeros prisioneros, Yo creo que sí. lo que pasó después del combate. Después, si querés, pero esto es una suposición, pero me parece que somos los primeros prisioneros. Y ustedes personalmente, en tu pozo, ¿cómo fue cuando los tomaron prisioneros? ¿Cómo fue el Bueno, trato con los británicos? a ver, te lo cuento cómo fue. Ujú, Nosotros combatimos casi 6 horas, se levanta esa bandera blanca, intentamos asomarnos alguna vez, había tiros por todos lados, de otro pozo estaban disparando, nos metimos otra vez, sí, agarramos las armas otra vez, cuando se levanta después, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, y ahí, y bueno, nos levantamos del pozo así, con las manos en alto, mirando, y cuando nos estábamos levantando, un inglés ya lo teníamos ahí a 5 metros apuntándonos, que nos quedemos con la mano en alto, y yo atiné a sacarme el correaje y me dijo, como diciendo, no lo hagas. ujú, Así que vinieron ellos, me sacaron el correaje, me tiraron al suelo y a los heridos no los pudimos sacar porque no nos dejaron. Nos tiraron al suelo, nos patearon, latazos, y después nos llevaron a un lugar que nos hicieron tirar todos cuerpo a tierra y no podíamos, queríamos ver qué había pasado con nuestros heridos, nuestros caídos, se sentían quejidos, quién era, no nos permitieron nada, si levantaban la cabeza, te echaban la cabeza contra el suelo, en fin. Y en ese momento pasan los pucará bombardeando, ujú.
o ametrallándonos. Sí. Cuando vinieron a charlar acá a la ciudad de General Pico, les pregunté, así que vos eras el que los tiraba. Y sí, yo tiraba donde había gente. Eh, y bueno, hasta que a la noche la artillería nuestra siguió tirando, entonces nos mandan contra la costa, Esto ya es la noche del 28. el 28, Bien, y ahí encontramos a nuestros heridos y nos llevan a unos matorrales que se habían incendiado por el fuego. por la metralla y por el Ujú. bombardeo. Entonces ahí ya teníamos con camillas improvisadas a nuestros... Ya se había apaciguado la cosa, pero el trato fue, fue tremendo. Yo me puedo imaginar que puede ser por el hecho de que murió su jefe, que iba al frente, Exacto. Ellos también la pasaron mal. muy mal. ¿Sí? Ujú. Salvo el nuestro, que el peladito que estaba allá bien atrincherado en su casita en Pedro de Ganso, que no se embarró las botas y tú puedes escribir un libro. Ujú. En fin. Y O sea que recién ahí ustedes pudieron, o vos, por ejemplo, pudiste darte cuenta quién había fallecido, quién estaba herido cuando se juntaron que ahí. estaba herido, lo teníamos ahí en la chapa, al Horacio Giraudo, Ujú. al Chupi, al Tucán, Quiroga, al Chupi, en fin, a nuestros heridos, Ujú. cuidarlo, a Sergio. Esa noche lo hacían ponernos un poquito al fuego y se quemaba y lo sacábamos. Y ahí estuvimos teniendo el suelo Horacio, que sufrió muchísimo, pobre, que Dios lo tenga a su derecha. Ujú. Eh, y muere esa noche. Ya el 29 a la mañana, los heridos nos trasladan y nosotros nos quedamos 2 días ahí en una casa en Darwin. Y llegan los helicópteros, no sé si el 1 de julio. Tendría que tener el libro de Brion acá, porque Brion escribió un libro de acuerdo a una libretita negra que teníamos y la pudo traer, entonces tiene Ah, todo mira, anotado. no Es sabía. es una gran entrevista que tendrías que hacer. Carlito sabe de memoria horarios, días y fechas. Bueno, Este, ya sabemos la próxima entrevista. y yo te paso, sí, Dale. es maravilloso porque el tipo eh, tiene esa memoria intacta porque se Mm. pudo traer su libretita, Sí. que a mí me la sacaron. Así que después nos suben a unos helicópteros y nos llevan al campo de donde estaban todos los prisioneros en San Carlos, que ahí Ujú. estaba el, digamos, el sanatorio, el hospital. Sí. Y por eso fuimos los primeros prisioneros, pero llegamos después, porque a los de Pradera de Ganso los habían trasladado antes. Y cuando llegamos, Ujú. que llegamos caminando, hay una foto que se ve que estábamos todos caminando, se ve bien a Marconi, se me nota bien que es la cara de él, cuando vamos, por ejemplo, prisionero, y el negrito Álamo levantándonos las manos porque nos ve, porque creían que estábamos todos muertos. Mira vos. Gané el primero desde Pradera de Ganso, porque Sí. después ellos, la iglesia avanzan y se encuentran con Rosales, con Maina, con Fabián López, Los que habían quedado, sí. Álamos, que combatieron después en la escuelita y los pozos donde estábamos nosotros. Ujú. Que Bien, combaten con la fracción de Centurión. exactamente, que Centurión Ujú. desobedece y se va al frente. Sí. Eh, la táctica del pelado. En fin. Y eso fue muy emocionante vernos de nuevo y abrazarnos, a pesar de nuestros caídos y nuestros heridos. O sea que el trato al principio fue durísimo y después fuimos tratados como prisioneros de guerra. Entiendo. Bien, bien. Y ustedes, el grupo, al quedar más reducido con los caídos, con los heridos, me imagino que ahí, o por ahí, vos me dirás que estoy equivocado, pero que la hermandad, me imagino que ahí es más fuerte todavía, ¿no? Después de una situación Sí, tan a ver, complicada. el espíritu del cuerpo fue infundado desde el 3 de febrero, cuando llegué Cuando llegaron. con los ejemplos del líder. ¿No? Ujú. Y
contar una guerra no es fácil, porque no se puede contar una guerra. Obvio. Porque vos le decís a una persona, mira, yo estuve en guerra y la persona, viste, Sí. qué sé yo, me corté un dedo, una falange de un dedo, y a él no le duele. Sí, obvio, te dolió a vos, sí, obvio. O no lo siente como que está presente, aunque te hayan cortado un dedo, ¿entendés? Eso es mucha, bueno. Y el espíritu del cuerpo y de sanación, te diría yo, y de amistad y de hermandad, de trinchera, Sí. de sanación, de juntarnos todos los años, y cada vez lo queremos hacer más. Exacto. De rendirle homenaje a todos nuestros caídos en algunas plazas. Ahora el 13 se inaugura una plaza en Ranchillo, en el lugar ya creo que te comenté. Y ahí vamos, los que podemos, por supuesto. Porque gracias a Dios nos pudimos integrar a la sociedad. Ninguno de nuestros compañeros han llegado a un límite del abismo. Y el que lo necesitó siempre intentamos darle una mano. Bueno, le hemos dado una mano a algunos. Y el que no ha querido hablar o no ha querido estar, lo respetamos. Obvio. Pero el abrazo es fundamental. Y las anécdotas y las sonrisas, si vos ves fotos de nuestras reuniones, que seguramente si lo estuviste chusmeando en mi página de Facebook, donde dejé de cargar algunas cosas, se nota. pero hay reuniones con sonrisas, ¿no? Exacto. La última en Bariloche. Recordar todo de la mejor manera. Sí, porque es sanarse. Hablar es sanarse. Aquel que no pudo hacerlo, no tuvo el tiempo para hacerlo, no tuvo el apoyo para hacerlo, le costó la vida. Exacto. Exacto. Pero eso uno lo entiende si te trata. Acá sí yo hago una otra gran crítica Sí. a nuestro querido ejército de San Martín y la bandera de Belgrano, no, porque estaba en pero me parece que se equivocaron con los veteranos. Porque primero nos dijeron vengan a hacer el servicio militar obligatorio. Y esto lo digo con pesar. Sí, sí. No lo digo con bronca ni nada. La verdad que no. Lo digo por los caídos y por los padres y familiares de caídos. Decirte, bueno, vénganse la colimba, ahora vayan y combatan, bueno, ahora váyanse a su casa. Y ojo con lo que dicen. Es un gravísimo error. Espero que yo siempre cuando voy tengo la suerte de ir al pimiento, al charlar con los cadetes y eso, le digo, espero que la experiencia una guerra contemporánea le haya servido al ejército o al HARP, Fuerzas Armadas, para mejorar, ¿no? Va a ser una experiencia. Pero no se lo puede abandonar al soldado porque no es así. Y bueno, vos, en el único momento que me has escuchado hablar de algunas cosas de miseria, en este minuto. Las otras cuestiones me las guardo porque es mi libro y es mi película. Te entiendo, obvio, obvio, te entiendo. Y sin, obviamente, sin desmerecer al resto de los caídos, porque voy a mencionar solamente al teniente Esteves, porque yo tengo en la cabeza un video tuyo creo que te grabaron cuando volviste al continente, que hablaste sobre el teniente Esteves. Es más, te veo la cara y tenés la misma cara hace 40 años y ahora no. No seas mentiroso, no seas mentiroso. No, pero yo cuando te vi, dije, se me vino a la cabeza el video enseguida. Vos, como al haber perdido a tu jefe, a tu líder, ¿qué sentiste? Bueno, yo primero sentí que cuando se terminó mi misión fue un alivio y el deber cumplido. Y después cuando me preguntan, esa entrevista se hace en Campo de Mayo, en junio, y la recuperé yo. Tengo los mails ahí, porque mandé a TC un mail diciendo, cuando se empezó a hacer el archivo histórico, ahí sí me nombro a mí mismo, porque tengo los mails y tengo las pruebas. Sí. Digo, tiene que estar, ATC empezó a digitalizar su archivo histórico. Su archivo. Entonces, 60 minutos.
y me acordé de la nota. Entonces lo mandé y le hicieron y la levantaron a la página del Archivo Histórico de TC. Si vos te metés Archivo Histórico de TC, las vas a encontrar entre tantísimas otras notas. Sí. Me preguntaron la fecha, o sea, nos alistaron, nos cambiaron, nos bañaron, nos pusieron bien y nos dijeron que el mensaje tenía que ser positivo. Para mí no me hacía falta que me digan que el mensaje tenía que ser positivo si me preguntaban por mi jefe. No hacía falta que lo digan. Mi jefe fue un tipazo. Y dije que fue un tipazo. Es un tipazo. Y, bueno, fue un tipazo. Haciendo ilusión de que había caído. Había caído, sí. Bueno, entonces, 4 meses de convivencia bastaron para saber, porque algunas personas es preferible adoptar un perro callejero y traerlo a tu casa que va a ser más compañía. Sí. Bueno, tanto es así que por esa nota los padres, los hermanos, la familia se entera que su hermano había caído. La idea es, y a Álamo le habían dicho, en la nota sale ahora que le hicieron una nota, de esa nota salió por TN, la verdad que fue maravilloso revivir, llegar al lugar donde recibieron. Le habían dicho que no dé noticias de los caídos. Y no me dijeron nada y yo metí la pata. Pero el mensaje tenía que ser positivo. Sí. Y estábamos todos contentos, todos sonriendo. Sí, sí, no se los ve así. Bueno, así que para mí, mi jefe fue un líder y una de las cosas de los cierres que hice fue juntarme con los hermanos. Me fui a Posada, con María Julia, Fernando, que es un amigo. Fue maravilloso. Me falta conocer 2, pero lo voy a ir a conocer. Otra cosa que quiero cerrar. Me falta conocer a esas 2 personas. Sí, porque eran varios hermanos, creo que eran 9. Sí, me faltan conocer a 2. Los otros tuve suerte de conocerlo en una picadita que nos charlamos todo. Me imagino. María Julia me agarró la mano así. Por la charla. Hermosos encuentros eso. ¿Qué te parece? Y encontrarme con Lescano, la Encina. Me encantaría, que es otro cierre. A las islas no, sigo convencido de que no voy a ir porque no quiero que me sellen el pasaporte. Al regimiento he ido 3 o 4 veces. Mira. Y la cerré también. Que uno va cerrando sus historias, sus etapas. Exactamente. Sí. Así que sí, mi jefe, que fue un líder, sigo siendo. Es la única medalla que tengo. Yo no sé, hay algunos, y esto sin ironía ni nada, tendrán sus medallas, tienen 4 o 5 medallas, no sé cómo son ni de dónde son, pero yo no. Es más, te voy a contar otra historia, ya que estamos. A 30 años de la Guerra de Malvinas, un amigo, Carlos Corsi, dice, pero gringo, a vos te dieron una medalla, el ejército una medalla. ¿Qué medalla? Sí, una medalla. Sí, al esfuerzo y a la abnegación. Vos y algunos más. Éramos 4 del regimiento, del ejército. Está en la página del ejército. Ah, sí, mira vos. No, hay que recuperarla porque hay que hacerle un acto y qué sé yo. Bueno. Johnny. Y de bienestar me dicen, sí, venga a buscarla, está acá. Y me dieron una medalla grandota así, ¿viste? Una medalla de bronce. Sí. La tengo acá, pero es para el ejército, ¿viste? Ajá. Y no era eso. Entonces, Carlito, un empedernido, dice, no, la tiene que hacer, el ejército te la tiene que dar, que esto, que lo otro. Bueno, se conectó con Dios, María Santísima y el brigadier López y los gauchos de Güemes. Y no sé, uno de los militares también la tenía, hizo hacer una réplica y me la entregaron un 9 de julio acá en La Pampa. El jefe de la brigada, también la luzco con orgullo acá en
en un lugar que tenga un rincón de mi ego, digamos, Ujú. que algún día mis hijos sabrán qué hacer. Exacto. Pero ya te digo, no es falsa modestia, y esto lo estoy diciendo después de tanto tiempo, porque hay veteranos que han tenido mucha prensa, ¿viste? Y acá defiendo a todos. Cada uno en su lugar y en su puesto, con lo que tenía y lo poco que tenía, hicimos lo que pudimos. Esa es otra máxima que tengo de Marconi, gringo, con lo poco que teníamos o lo mucho que teníamos, hicimos lo que pudimos. Uno de mis compañeros. Así que sí, bueno, mi líder nos infundó ese espíritu de cuerpo de donde nació esta pregunta, que bueno, como verás, te la respondí y me voy por las ramas. Disculpame. No, no, por favor, es un placer charlar con vos porque vas y venís, contás anécdotas. La verdad que yo sinceramente disfruté mucho, mucho entrevistarte. Como dijiste vos, después de un tiempito pudimos coordinar y, y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con, obviamente sin desmerecer a otras unidades, pero que tengo la oportunidad de hablar con ustedes, con la gente de Esteves, es increíble esa frase, el espíritu de cuerpo. El amor que hubo dentro de esa unidad entre ustedes fue increíble. Y eso Sí, lo noto en las entrevistas. fuimos un puño, la verdad que sí. Ujú. Eh, bueno, es lo que nos tocó y ya te digo, la bajada de línea de un líder es sumamente importante, el ejemplo a seguir. Sí, Cuando vos teniendo, tenés ejemplos a seguir, la peregrinación se hace fácil. exacto. Yo siempre digo, o sea, conociendo un poco del tema, teniendo a Esteves, al cabo primero Olmos, a los, a los otros cabos, o sea, teniendo, como si vos, teniendo una buena visión enfrente, es imposible no seguirlo. Claro, pero además eh, cuando vos charlas con soldados o con personas que nos tocó estar en ese lugar, Ujú. vas a encontrar un denominador común, que es la amistad y el espíritu del cuerpo y el resalto Quizás algunos no tengan esta visión Ujú. o tengan otra experiencia, pero yo no la escuché. Sí, sí. A lo mejor encontrás a otra persona que estuvo con nosotros y te dice, mira, a mí no fue tan así, pero yo hasta hoy no la escuché. Te Y entiendo. bueno, sí, espero que si hay algo distinto, espero escucharla porque también Ujú. te nutre. Obvio, Pero obvio. bueno, La visión de cada y uno. después dentro del grupo hubo algunas diferencias, Ujú. pero después nos pidieron perdón en vida, Mira, delante de todo el mundo. Eso también habla de la hombría obvio, obvio. y, y no hay rencor, no hay denuncias, Ujú. hay abrazos y hay paz, hay tranquilidad, hay una visión de, no de olvidar, Ujú. no de olvidar. Pero sí, Se puede perdonar. El rencor es una exactamente. de las cosas peores que puede tener el ser humano. Bueno, Mi espíritu. lo más Yo les valiente es digo, perdonar. hay soldados, los Zavala, los Ambrosio, que han luchado al lado mío, que no tienen prensa. Ujú. ¿Entendés? Entonces, y como esos debe haber muchos, me imagino. Por ejemplo, la Encina que no le creían en la situación que pasó él, Exacto. que después de que me escucharon, sacó pecho y me agradeció. Digo, esas cosas para mí Vale, no. son muy valerosas. ¿Sí? Ujú. Sí. Es así. La verdad, Diego, como te comenté hace un ratito, fue un placer charlar con vos y realmente te agradezco por ser parte del programa. Yo me sentí muy a gusto y espero que haya sido igual para vos. Bueno, yo te agradezco la forma que tenés de malvinizar humildemente, haciéndolo de corazón, con una compu y este, ir a fondo con cada uno de nosotros, de los que te tocó. Y yo lo único que te pido es que le des la posibilidad de hablar a aquellos que no fueron buscados por los Sí. medios Masivos. son más vistos, ¿no? Ujú. Porque se lo merecen. Yo siempre que Sí. tenemos alguna posibilidad de hablar y qué sé yo, che, yo apoyo que vaya tal o cual y Ujú. muéstrense y hablen. Yo así que te hablé de Carlitos Brión, como te puedo hablar de, no sé,
Maina, te puedo hablar de Bracamonte, te puedo hablar de Orellana, te puedo hablar de Zavala. En fin, estoy olvidando algunos, pero personas que profesionaron su vida en esos montos de edad. Así que te agradezco y saludos a todos tus oyentes. No sé si van a llegar hasta el final porque hace más de 1 hora que estamos hablando, pero bueno, acá está. Sabe lo que sí, porque estuvo espectacular. Bueno, un fuerte abrazo. Otro para vos, Cuídate Diego. y seguí malvinizando. Dale, seguimos en contacto. Gracias, Gracias. Chao, chao.